Elizabeth Hernández García y presentar los temas de genética mendeliana a partir de 2.4, que es cruza de un solo gen o monofactorial. Se caracteriza por las cualidades transmitidas desde los alelos, los cuales brindarán la apariencia del genotipo o características exteriores. El cruce genético entre los individuos N, que es negro, o N minúsculo, que es blanco, se conoce como cruce monohíbrido, al ser un genotipo que contiene dos alelos distintos o que involucran un solo carácter. En esta diapositiva podemos ver los 6 tipos básicos de cruzas, en los cuales nos encontramos con los dominantes, recesivos y las mezclas. Los 6 tipos básicos están mejores representados en esta tabla, ya que nos muestra los resultados, teniendo como mayoría que las mezclas y los dominantes son de color negro. En cambio, únicamente el recesivo, un recesivo total, da blanco. La producción convencional de la filial 2 se produce por el apareamiento al azar de los individuos de la filial 1 y hacen las diferenciaciones más fácilmente al separarlos por masculinos y femeninos. Esto se debe a que representamos uno con A mayúscula y el otro con A minúscula. Con esto nos damos cuenta más fácil de las mezclas, lo que es A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula y A minúscula. En el tema 2.4.3 encontramos la cruza de prueba. Y como el fenotipo homocigoto tiene el mismo fenotipo que el genotipo heterocigoto, es necesaria una cruza de prueba para diferenciarlos, sabiendo que un individuo homocigoto dominante siempre va a producir un solo tipo de gametos con la misma frecuencia. La cruza de prueba se hace principalmente para diferenciarlas, ya que tienen características diferentes los recesivos y los dominantes. La conclusión con los dominantes es que la hembra progenitora debe producir un solo tipo de gametos, por lo tanto es homocigota y dominante con B mayúscula, mientras que cuando el macho es el progenitor debe producir dos tipos de gametos distintos, por lo tanto es heterocigoto, con B mayúscula y B minúscula, procediendo a tener la hembra una posibilidad de todos negros y el macho puede ser blanco o puede ser negro, debido a que tiene gametos de ambos colores. La retrocruza, o también denominada cruza de prueba, es cuando la filial 1 se aparea con otro genotipo igual al de sus progenitores, o sea, a un genotipo puro. Puede ser con W mayúscula o W minúscula, o sea, dominante o recesivo. La resultante de esta es que la descendencia aparecerá el carácter recesivo en una proporción del 50%, mientras que si el homocigoto toma toda la descendencia será igual y se cumplirá con la primera ley de Mendel. Por lo tanto, todos los alelos serán iguales, con una descendencia negra. Tema 2.5. Sistema para resolver cruzas dihíbridas. Se conoce como dihíbrido al individuo que contiene dos alelos distintos en cada locus. Los dihíbridos producen 4 tipos de gametos, los cuales se diferencian porque cada uno lleva dos parejas distintas de alelos. Por ejemplo, AB mayúscula, AB mixta y AB minúscula. Cuando se consideran ambos rasgos, entonces se habla de una cruza dihíbrida, como en el ejemplo de la imagen, en el cual hay gran variabilidad debido a que puede encontrarse un estado puro solamente y de los mixtos pueden aparecer dos en las cruzas. El tema 2.5 representa el cuadro de Punnett, que fue llamado así por Reginald C. Punnett. Se representa este método de análisis para el cruce monohíbrido filial 1 versus filial 1. Cada uno de los posibles gametos se sitúa en una columna y en una fila, representando la columna a las madres y las padres.
Podemos decir que la nueva generación combinando la información gamética masculina y femenina. Cada combinación situando los genotipos resultantes en los cuadros. Este proceso presenta todos los posibles sucesos de fecundación al azar, ya que al ser mixtos es muy variable. Los genotipos y fenotipos son todos los posibles descendientes y se determinan a través del cuadro. Con el método del tablero de Punnett es particularmente útil, ya que se puede comenzar a aprender de la genética y a resolver los problemas. Como en el ejemplo de la imagen, se encuentran dos filiales altas, pero con los genotipos E mayúscula y E minúscula. Y al hacer las mezclas pueden producir el 75% de posibilidades de que tengan los genes dominantes y solo el 25% de que sean recesivos. Y estos van a dar a la proporción de la filial 2. Tema 2.5.2.2, referido al sistema de ramificación. Es un sistema utilizado al igual que el cuadro de Punnett. En él se pueden expresar operaciones genéticas dominantes y recesivas para llegar a un resultado de una cierta cruza que se desee, ya sea monohíbrida, dihíbrida o trihíbrida. En este se dan los ejemplos con los gametos de F1 y F2 al hacer las cruzas, teniendo AA dominante con B dominante, AA recesiva con A recesiva, además de las mezclas con ambos. En el 2.6 encontramos las proporciones dihíbridas modificadas, que refieren al grado de expresión de un genotipo desde el original, cuando se modifica ya entre filial 2 y filial 1, cuando fue la proporción modificada. La penetrancia se refiere al porcentaje de individuos que muestran el fenotipo asociado a un genotipo, y la expresividad mide qué tanto es intenso en la expresión de un genotipo. En la imagen tenemos perros con manchas, pero cada uno de ellos, aunque tenga penetrancia y se note el fenotipo asociado a las manchas, la expresividad es muy distinta, ya que algunos lo muestran de manera muy intensa, otros regular y otros casi nula. Tema 2.7, que es interacción genética. Y son las interacciones que se producen entre los genes a distintos niveles. A esto se le da origen a fenómenos tales como la epistasia, pleitropia y genes modificados de elementos transponibles. Estos pueden representarse de diferente manera, teniendo principalmente dos padres del mismo color que pueden dar genes dominantes a la mayoría, quedando estos como el color del más fuerte y solo uno o unos cuantos con el color del más débil, aunque pueden haber casos de colores mixtos. Aquí tenemos rosas rojas y blancas, pero podrían aparecer también rosas. Las interacciones entre dos o más factores, como lo dieron a ver los científicos William Bateson y Crandall Punnett, demostraron las variables de las intensidades de mezclas con dos o más factores, como en el ejemplo de estas conchas, que con pequeñas variaciones en los factores puede haber gran cantidad de colores y gamas, aunque tengan el mismo tamaño y proporción. Las interacciones epistáticas son las interacciones entre diferentes genes que expresan un determinado carácter fenotípico. La epistasis y la interacción genética se refieren al mismo fenómeno. Sin embargo, la palabra epistasia se usa todo en la genética de población y hace referencia a las concretamente propiedades de los fenómenos. Como en esta imagen de ratones, en el que podemos ver cómo los genes dominantes y recesivos van a presentarnos muchas gamas de colores, yendo del negro, café, gris y blanco, debido al dominante negro, recesivo café, dominante beige y recesivo que da totalmente blanco. También tenemos las interacciones no epistáticas. En este caso son dos genes que interactúan entre sí para producir una determinada característica. No hay ningún gen inhibidor de otro, sino que ambos genes interactúan juntos para dar origen a un fenotipo de una sola característica.
Por ejemplo, en la interacción no epistática de esta imagen tenemos calabazas, donde hay dominantes y recesivas mixtas, otros que son simplemente mixtas y otros que son solamente recesivos. Por lo tanto, en el ejemplo de calabazas tenemos 9 en forma de disco, que es la más común, 6 en forma de esfera, que es regular, y la alargada, que es totalmente recesiva, por lo tanto, es la que menos aparece. En el tema 2.7 nos encontramos con la interacción de 2, 3 o más factores. Si bien un gen fabrica una sola proteína y por lo tanto genera que esa proteína interactúe con otras, en realidad la mayoría de las características del fenotipo son el resultado de la interacción de esta misma con los demás genes que se encuentran en el organismo, volviendo así al ejemplo de los caracoles, en el que se puede encontrar una gran variabilidad por estos factores, que además pueden incluir no solo sus características, sino también el clima. Como último tema, que es el 2.75, encontramos la pleotropia. En la biología de la pleotropia o polifenia es el fenómeno por el cual un solo gen es responsable de los efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. Aquí tenemos un ejemplo con una persona albina, en el que por la falla de una sola proteína que interactúa con todo el organismo, se pierde el pigmento en todo, absolutamente todo el organismo, de forma externa, tanto en el color del cabello, los ojos, la piel y la sensibilidad de esta, debido a que al no tener este gen, se vuelve más sensible y más sencillo. Entre las referencias tenemos las siguientes. Gracias y buen día.